Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de límites. La pregunta es calcular el siguiente límite sin aplicar ley de Hospital. Y aquí tenemos nuestro límite cuando x tiende a pi de e elevado a seno de x menos 1 sobre pi elevado a x menos x elevado a x. Entonces, solución. Sea L igual al límite cuando x tiende a pi de e elevado a seno de x menos 1 sobre pi elevado a x menos x elevado a x. Luego, vamos a evaluar este límite en x igual a pi. Entonces, e elevado a seno de pi menos 1 pi elevado a pi menos pi elevado a pi. Entonces, sabemos que seno de pi es 0. Y entonces elevado a 0 es 1 y 1 menos 1 va a ser 0. Aquí en el denominador, de igual manera. Entonces, tenemos una indeterminación de esta forma, 0 sobre 0. Luego, para resolver este límite, vamos a utilizar, primeramente vamos a llevar este límite a la siguiente forma. Si el límite cuando este límite tiende a un número n de p de x es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a n de k elevado a p de x menos 1 sobre p de x es igual a logaritmo natural de k, donde k es mayor a 0. Y vamos a utilizar otra identidad de sea z, eso va a ser igual a k elevado al logaritmo de z en base k. De z. Okay. Entonces, nuestro límite va a ser límite cuando x tiende a pi y elevado a seno de x menos 1 lo vamos a multiplicar por seno. Bien, vamos a dividirlo por seno para no alterar el límite. Tenemos pi elevado a x menos, en este caso en x elevado a x va a ser, esto es igual a pi elevado al logaritmo de x elevado a x en base pi. X elevado a base pi. Ok. Este límite cuando x tiende a pi a ser, vamos a separar en dos límites. Elevado a seno de x menos 1 sobre seno de x por el límite de cuando x tiende a pi de seno de x sobre pi elevado a x menos pi. Por propiedad de logaritmos vamos a tener x por logaritmo
en base pi de x. Ok. Ahora sí. En este límite, en el primer límite, veamos que el límite de seno de x, cuando x tiende a pi, va a ser igual a 0. Entonces, esto va a ser igual a logaritmo natural de e por el límite cuando x tiende a pi seno de x sobre pi elevado a x menos pi elevado a x por logaritmo en base pi de x. Ok. Logaritmo natural de e es igual a 1, por lo tanto nuestro límite nos quedaría x tiende a pi seno de x. Y podemos, en el denominador, podemos factorizar pi elevado a x por logaritmo de x en base pi. Para poder llevar a esta forma. Entonces, va a ser pi elevado a x menos x por logaritmo de x en base pi menos 1. Ok. Igual al límite. Y vamos a separar en dos límites esto. Que va a ser cuando x tiende a pi 1 sobre pi elevado a x por logaritmo de pi, digo, logaritmo de x en base pi, por el límite cuando x tiende a pi seno de x sobre pi elevado a menos x por el logaritmo de x en base pi menos 1. Aquí podemos dividir y multiplicar. Vamos a hacer esto. Sobre x menos x por logaritmo de x en base pi. También para no alterar lo podemos multiplicar. X menos x por logaritmo de x en base pi. Y tenemos el primer límite, podemos ya evaluarlo. ¿Qué va a ser? L 1 sobre pi elevado a pi por logaritmo de pi en base pi. Por el límite cuando x tiende a pi. En este caso podemos volver a separar estos límites, que va a ser 1 sobre
1 sobre pi elevado a x menos x por logaritmo en base pi de x menos 1 sobre x menos x por logaritmo de x en base pi. Ok, por el límite cuando x tiende a pi, ¿qué va a ser en nuestro caso? En el numerador seno de x y en el denominador va a quedar x menos x por el logaritmo de x en base pi. Ok. En este caso, en el primer límite, tenemos en el denominador esta forma. Y es el límite común vamos a aplicar, vamos a utilizar. Entonces, va a ser esto de aquí. 1 sobre pi elevado a pi. Porque pi elevado a pi por logaritmo de pi en base pi. Va a ser 1, ok. Entonces esto va a ser por 1 sobre logaritmo natural de pi. Por el límite cuando x tiende a pi, en el numerador seno de x y en el denominador podemos factorizar x 1 menos logaritmo en base pi de x. Ok. Entonces, este 1 sobre pi elevado a x, digo pi elevado a pi, podemos reescribir de esta forma. Pi elevado a menos pi sobre logaritmo natural de pi por el límite. Y este límite podemos volver a separar en dos límites. Cuando x tiende a pi, primer límite va a ser 1 sobre x por el límite cuando x tiende a pi de seno de x. Y 1 podemos reescribir como logaritmo en base pi de pi menos logaritmo de x en base pi. Okay. El primer límite podemos ya evaluarlo. Que va a ser por 1 sobre pi por el límite cuando x tiende a pi seno de x sobre, por propiedad de logaritmos vamos a tener logaritmo en base pi de pi sobre x. Ok. Esto va a ser igual a... Ok. Aquí. Podemos realizar un cambio de variable. Vamos a decir sea x menos pi igual a t. Entonces, x va a ser igual a t más pi.
como x tiende a pi, entonces t tiende a 0. Evaluando, como x es igual a pi, entonces pi menos pi va a ser 0. Ok. Eso. Entonces, cambio de variable vamos a tener pi elevado a menos pi sobre pi por logaritmo natural de pi del límite cuando t tiende a 0 seno de t más pi sobre logaritmo de pi a x lo hemos llamado t más pi. Ok. Entonces vamos a tener pi elevado a menos pi sobre pi por logaritmo natural de pi por el límite cuando t tiende a 0 por trigonometría tenemos que seno de t por coseno de pi más seno de pi por coseno de t. En el denominador vamos a tener, esto es igual a t más pi sobre pi, todo es elevado a menos 1. Ok. Y esto es seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1. Entonces, menos pi elevado a menos pi sobre pi por logaritmo natural de pi por el límite cuando t tiende a 0 tenemos seno de t sobre menos, por propiedad de logaritmos, el menos 1 va a bajar a multiplicar al logaritmo de 1 más t sobre pi en base pi. Okay. Menos sobre menos va a ser positivo. Entonces, L va a ser igual a pi elevado a menos pi sobre pi por logaritmo natural de pi por el límite cuando t tiende a 0 podemos multiplicar por t, también por t, y seno de t por sobre el logaritmo de 1 más t sobre pi en base pi. 1 más t sobre pi. Ok. Este límite podemos volver a separar en dos límites. Va a ser pi elevado a menos pi sobre pi por logaritmo natural de pi por el límite
cuando t tiende a 0, seno de t sobre t por el límite cuando t tiende a 0, ¿qué nos quedaría? T sobre logaritmo en base pi de 1 más t sobre pi. Ok. El primer límite es conocido, que recordemos que el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u es igual a 1. Entonces, pi elevado a menos pi sobre pi por logaritmo natural de pi hace por 1 por el límite cuando t tiende a 0 podemos multiplicar por pi por t sobre pi. Todo eso sobre logaritmo base pi de 1 más t sobre pi. Entonces esto va a ser igual a pi elevado a menos pi sobre pi por logaritmo natural de pi por el límite. Este constante pi podemos ya sacar. Entonces el límite cuando t tiende a 0 por propiedad de logaritmos vamos a tener que el logaritmo en base pi de 1 más t sobre pi todo esto va a ser elevado a 1 sobre t sobre pi. Entonces, recordemos también que el límite cuando u tiende a 0 de 1 más, mejor, esto. Recordemos que si el límite cuando x tiende a 0 de p de x es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 más p de x
todo es elevado a 1 sobre p de x va a ser igual a e, al número e. Por lo tanto, nuestro límite nos quedaría, tenemos que simplificar pi con pi. Entonces, pi elevado a menos pi sobre el logaritmo natural de pi, que tendríamos por 1 sobre logaritmo de e en base pi, que esto es lo mismo, pi elevado a pi sobre logaritmo natural de pi por logaritmo natural de pi. Por lo tanto, finalmente el límite cuando x tiende a pi e elevado a seno de x menos 1, pi elevado a x menos x es igual a pi elevado a menos pi. Eso sería todo el resultado.